Hola, ¿qué tal? Les saluda su servidora Carla López, estudiante del quinto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Este bello estado donde no todo es bello, y ahorita les voy a explicar por qué. Porque el tema en el que les hablaré en estos próximos 8 minutos de video aproximadamente no es nada fácil, porque es algo que sigue pasando en nuestra actualidad, pero el tema que les voy a platicar se remonta al año 1974 en la ciudad de Guerrero, o el estado de Guerrero, en 1974, o sea, exactamente hace 50 años. Y a lo mejor dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Jalisco con Guerrero? Bueno, el tema del que les voy a hablar es de las desapariciones forzadas. Y el caso es el de Rosendo Radilla Pacheco. Y lamentablemente en Jalisco, en la actualidad, es el estado número 1 en desapariciones forzadas. Bueno, los pongo en contexto. Él era un líder comunitario activista social que su enfoque era ayudar a su comunidad, obviamente. Además era músico y escribía corridos que expresaban las represiones sociales. Y en ese tiempo era un periodo donde sucedía en México la llamada Guerra Sucia, que para los que no saben, les voy a explicar qué es. En esa guerra, el gobierno mexicano llevó a cabo acciones represivas contra ese tipo de organizaciones que están opuestas a las ideas, ya sea militares, religiosas o políticas de ese tiempo. Obviamente contra esos movimientos disidentes donde Rosendo Radilla era parte. Pero él no era un guerrillero, él solamente estaba luchando por los derechos de los campesinos. Y por eso fue un blanco para las autoridades. Para ser exactos, el 25 de agosto de 1974 fueron interceptados él y su hijo, uno de sus hijos, iban me imagino, pues en la carretera de Atoyac. Iban y hubo un retén militar, entonces los detienen, se suben a revisar y lo reconocen, al parecer. Lo reconocen entonces, lo bajan a él y a su hijo, lo llevan a un retén militar, los llevan a un retén militar, entonces ¿qué pasa? Pues ahí, o sea, yo les estoy contando esto en unos así minutos, segundos, pero pues los retienen, imagínense la escena, ¿no? Los retienen, los llevan, qué fuerte, ¿no? O sea, hasta lo siento aquí. Bueno, lo suelto también. Pero van, los retienen y están, me imagino, un tiempo en el retén y sueltan a su hijo. No hay tanta información por el año que fue. Obviamente no se documenta todo este tipo de cosas al margen, al detalle, pero se los llevan y sueltan al hijo. Total. Después, pues lo reconocen por sus corridos y pues se le acusa de apoyar a este tipo de movimientos, pero pues imagínense. Bueno, para no hacerla tan larga, aunque todavía faltan muchos minutos, después de eso nunca se supo de él. La familia hizo un esfuerzo por localizarlo y las autoridades negaron la detención y sobre todo su paradero, haciendo uno de los casos más emblemáticos de la Guerra Sucia. Durante décadas su familia insistió en su búsqueda, pero no tuvieron respuesta y después de décadas de esto, este caso tuvo relevancia porque una de sus hijas, Tita Radilla, junto con organizaciones de los derechos humanos, obviamente ya hablando de otro tema, la historia de los derechos humanos ha ido evolucionando, pero hubo una movilización y llevaron este caso hasta la Corte Interamericana. Entre paréntesis, para llevar un caso hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene que ser en contra del Estado. O sea, ya no estás yendo a demandar, ya no estás yendo a denunciar al primo, al hermano, al vecino, al delito, o sea, no, es al Estado. Cosa que está muy cañón.
El caso es que en el año 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lanza una sentencia contra el Estado mexicano, donde lo acusa o lo obliga a reparar el daño y también a hacer una investigación así intensa y también hacer justicia de este caso. Después, imagínense, 2009, 1974, 2009, 35 años después. Gracias a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano a llevar una exhaustiva investigación y una reparación del daño en este caso, sobre todo para prevenir desapariciones forzadas. El caso es un símbolo de lucha contra la impunidad en México y para visibilizar las violaciones de los derechos humanos en ese tiempo, en la Guerra Sucia. Todo esto ocasionó que para el 31 de agosto del 2010 se llevara una sesión de todo el Pleno y el presidente del Pleno, una sesión pública de este tema, de todo lo que la Corte Interamericana dijo que se ordenaba. Ellos argumentaban, era el Pleno, o sea, eran los 11 más el presidente, los 10 más el presidente, donde se tenía que dar un argumento, y ellos decían que nunca se les avisó, que se les avisó de manera extraoficial, nunca fue un oficio bien. Era el argumento. Pero bueno, para no explicar todo el caso, voy a ser puntual ya para cerrar este tema en este video de los puntos que tuvieron que hacer para cambiar esto. Jurisdicción militar, sobre todo en el fuero, o sea, cambiar la norma militar, importante. Crear programas para capacitar, sobre todo en el tema de la desaparición forzada. Medidas de reparación, averiguación y que se diera conocimiento de este caso. Saber interpretar las normas de sobre todo el militar y constitucional. Y sobre todo la más importante para mí, la búsqueda, porque la esperanza es lo último que muere. Gracias, los quiero. Besitos, bye. Y como último dato, pero no menos importante, Rosendo Radilla tenía 60 años cuando le pasó eso. Y también, por último, algo que no me he podido aprender, pero esto sí les quiero decir, es la Ley General en materia de desaparición, particulares y sistema de búsqueda. Esa es la ley que tenemos que checar. Los quiero. Ahora sí, bye. Besitos. Que no nos pase a nadie nunca.